El mercado de material de animación japonesa a día de hoy es muy extenso. Seguramente existan obras que jamás hayan visto la luz, otras que estuvieron disponibles por tiempo limitado o simplemente se perdieron con el tiempo. En este nuevo episodio de la serie de Lost Media repasaremos algunas obras de anime que ya no están disponibles. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a material de anime perdido. Piloto original de las chicas superpoderosas Z, perdido, parcialmente encontrado. La chica superpoderosa Z fue una adaptación anime del popular cartoon de nombre casi homónimo. Se emitió por Cartoon Network y por TV Tokyo desde el 1 de julio de 2006 hasta el 30 de junio de 2007. Un año antes de su estreno, en el Tokyo Anime Festival, se emitió un capítulo de prueba para la audiencia que dista de lo visto en el producto final. Aunque las vestimentas aún distan de las originales, estas poseían los colores de cada chica con varias diferencias. Las chicas lucían mayores, mostraba un nivel de acción superior al visto en el show final y más parecido al cartoon. El que sería hijo de Utonio era quien realmente creó a las chicas. Toei nunca lanzó este piloto al público y lo que hay son pequeños clips filtrados por fans. Mientras buscaba logos encontré el del Cartoon Network en japonés y no sé, me incomoda mucho. Episodio 93 de Shin-Chan, perdido, parcialmente encontrado. Uno de los misterios más grandes en torno a la animación japonesa es el episodio 93 de Crayon Shin-Chan, que fue emitido el 18 de abril de 1994 en Japón, pero no se reemitió ni se incluyó en la versión casera de la serie. Las listas oficiales de episodio de la época lo saltean. No tuvo doblaje al español, coreano ni chino tampoco, por lo que este episodio fue totalmente salteado sin motivo aparente. En 2020 alguien consiguió el episodio completo, sin embargo solo reveló el primer segmento llamado Poniendo atención sobre mi caligrafía. Este parece ser un episodio normal de la serie, no veo por qué la intención de eliminarlo por completo. Producción CGI de Midnight Horror School, completamente perdido. Midnight Horror School fue una serie de animación CGI de unas extrañas criaturas y contaba sus vivencias en la escuela. Por 2016, un usuario de Tumblr aseguró haber encontrado dicho material inédito de este show. Se trataría del primer segmento del primer episodio, el cual no estaba completamente producido. También dejaría un link a la empresa productora PurePix. Actualmente, tanto el post de Tumblr como el video ya no se encuentran disponibles. Más adelante, PurePix eliminó de su folio de trabajos al show y dejó de actualizar sus redes sociales en 2018. Rampu, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie basada en el manga homónimo cuenta la vida de Rampu, un chico pervertido de secundaria que junto a su amigo ratón crean cosas para entretenerse. La serie fue emitida desde abril a septiembre de 1984 en Fuji TV, constatando 21 episodios de muy poca calidad, lo que le trajo una baja audiencia y su posterior cancelación. Actualmente puedes encontrar algunos episodios aquí en YouTube, pero te aseguro que la serie es muy mala. Versión sin censura de Hakuten no Ken, la película, completamente perdido. El puño de la estrella del norte fue un anime de 152 episodios emitidos desde 1984 a 1988 en Japón. Está basada en el manga homónimo y cuenta la historia de Kenshiro, un varonil y sensible hombre que vaga por un entorno post-apocalíptico defendiendo a los débiles de la humanidad que aún se comporta hostil. En pocas palabras, si eres malo, Kenshiro te parte la madre. El manga del que sale esta serie tiene toneladas de violencia explícita, ya que Kenshiro no se porta muy amable con los malos, por lo que tuvo que ser altamente censurado, por lo que en 1986, como promoción de la serie, fue lanzada una película basada en los primeros arcos. La diferencia es que esta conserva toda la violencia del manga intacta, e incluso se estudió la anatomía humana para hacer lo que ya sabes más realista. Algunas personas al enterarse de esto protestaron hasta que consiguieron que la película fuera censurada, pero como ya estaba hecha, se censuró en postproducción e incluso se le añadió otro final. Sin embargo, la película no fue tan editada, ya que aún así contenía mucho gore a la vista. En algunos VHS italianos se podía ver con aún menos censura. En 2015 el Cine Charts Theatre emitió la película completamente sin censura, ya que aclamaban tener una copia retail para la emisión. La película se emitió pero nadie en absoluto confirmó si tenía diferencias con la versión casera o la versión sin cortes. Golden Kids, perdido, parcialmente encontrado.
Golden Kids fue un anime basado en la novela gráfica de Yoichi Takahashi. Este cuenta la historia de un equipo de fútbol de secundaria que pierde más partidos de los que ganan, mostrando el desarrollo de cada personaje, así como la mejoría del equipo. Algo así como Slam Dunk, pero en fútbol. La serie se lanzó exclusivamente para una aplicación de iOS en la que se debía pagar $2.99 por cada episodio. Contó con un doblaje inglés americano y subtítulos en español, y solo se liberaron 2 episodios. Uno se encuentra en YouTube y el otro está completamente perdido. Seguramente la no continuación de la serie se deba a los desastres naturales de 2011 en la región de Tohoku. Primer especial de Año Nuevo de Pokémon. Completamente perdido. Este iba a ser un especial de resumen que abarcaría los eventos de los primeros 40 episodios de Pokémon, lanzado el 31 de diciembre de 1997, pero la serie aún estaba bajo controversia, pues el desafortunado evento del episodio de Porygon, que llevó a convulsionar a muchos niños japoneses, aún seguía latente, así que se descartó la idea porque probablemente usarían material de dicho episodio. 2 años más tarde, se hizo otro especial con el que quizá hayan usado el material de este, pero más allá de eso, no hay material del especial original, ya que no hay trailers ni nada parecido a disposición del público. Negativos originales de Kyuubi no Kitsumi to Tobimaru, completamente perdido. Bueno, sí, técnicamente sería Found Media, pero no del todo. Tobimaru y el zorro de 9 colas fue una película lanzada el 19 de octubre de 1968 y cuenta la historia de Tobimaru, el emperador de Japón, quien conoce a una chica que tras seducirlo, traerá desgracias a su tierra. Pero lo más interesante no es esto, es la odisea que pasó para poder ser completada. Gentaro Nakajima propuso la idea a Daiei Films, quienes la rechazaron múltiples veces hasta que Gentaro decidió salirse de ahí y costear él mismo la obra. Una vez completa, no quedó de otra que dejar que Daiei Films la distribuya, pero hicieron un pésimo trabajo y solo un cine aceptó emitirla. Después de este fracaso, Gentaro dejó el sector del cine para meterse a la política, pero conservó los negativos originales que luego heredó a su segundo hijo, aunque este se quitó la vida dejando incierto el paradero de estos. En algún momento la Biblioteca Metropolitana de Tokio encontró una copia para teatro y es emitida desde 2010 solamente allí, pero más allá de eso no fue remasterizada ni relanzada. Kirimashita no Calendar, perdido, parcialmente encontrado. Una serie de 1306 episodios y están todos perdidos. Este es el caso de Kirimashita no Calendar, una serie educativa transmitida desde enero de 1980 hasta octubre de 1984, y sigue la historia de la gata Kathy y un ratón. Esta serie funge como spin-off de Kirimono Shiri Ken, otro anime de más de 1500 episodios, también perdido. Este show nunca se retransmitió por fuera de Japón y lo único que se encuentra es su intro. En fin, este es el final del video. Si te gustó, me encantaría que te suscribas para más contenido como este. Si tienes alguna idea, puedes dejármela en este mail o en los comentarios. También si quieres un saludo para el próximo video. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, besas.